Buenas tardes, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tratar hoy el tema de lo que son los medios no guiados. Ya estuvimos hablando en clases anteriores de lo que son los medios guiados y hablamos de los diferentes tipos de cableados que podemos utilizar. Con respecto a los medios no guiados, también hay diferentes mecanismos para el transporte de los datos, diferentes tipos de señales que pueden ser utilizadas. Lo más común que se maneja a nivel general es el tema de las señales de Wi-Fi a través de microondas, pero no son las únicas técnicas de transmisión que se pueden utilizar. Incluso por algunos años en Barranquilla se estuvo utilizando y en Colombia se estuvo utilizando una tecnología llamada WiMAX, que también es basada en microondas, pero es más que todo a nivel de redes de área metropolitana. Y pues también existen otras tecnologías que se pueden aplicar para las transmisiones de datos y se han aplicado por muchos años. Entonces vamos a hablar de esos diferentes medios y de las características de cada uno de estos medios. Con respecto a estos medios no guiados, debemos tener claro que estos medios se difunden por el espacio, así que si no tenemos el control de las transmisiones que se están realizando en este espacio, pues podemos llegar a generar una serie de problemas de interferencias que no van a permitir que estos medios pues se pudieran ser utilizados. Así que normalmente estos medios son mucho más regulados que los medios de transmisión confinados o guiados a través de un cable. ¿Listo? Cada país tiene su regulación particular para controlar ese uso de estos medios de transmisión, precisamente para evitar la interferencia y los problemas de transmisión entre los diferentes sistemas que emitan este tipo de señales. Entonces, ya habíamos hablado de diferentes tipos de medios. Habíamos hablado de los medios guiados y específicamente nos concentramos en hablar de lo que eran los cables coaxiales, los cables de par trenzado y los cables de fibra óptica, como elementos para las transmisiones en las redes de datos, no exclusivamente, ya que estos no son los únicos medios de transmisión existentes. Con respecto a medios no guiados, podemos tener claro que podemos utilizar ondas de radio, podemos utilizar microondas e incluso elementos como satélites, ya que hacen uso de transmisiones de microondas por lo general, eh, para la transmisión de estos medios no guiados y dispersados a través del espacio. Habíamos definido unas características generales de los medios guiados conocidos como wired, ¿verdad? Estos medios tienen confinamiento, ya que la señal va confinada dentro del cable que lo está transmitiendo. Y si hacemos uso de fibra óptica, pues tenemos claro que no generan campos electromagnéticos externos, así que no hay forma de capturar el tráfico que se esté generando por la fibra, a menos que sea cortando o interrumpiendo físicamente el cable. Sí, listo. Por acá también está lloviendo, señores. Entonces, bueno, si cualquier cosa, pues ven el video después. Porque así ya no podemos hacer nada. Si están por satélite, y esto es una de las explicaciones que vamos a dar ahorita, si están por satélite, pues las gotas de agua afectan la transmisión satelital, igual que las tormentas eléctricas, pues afectan estas señales. Así que es probable que si tienen satelital por DirecTV o por el proveedor que esté ofreciendo ahora mismo ese medio, pues van a tener problemas de transmisión en Internet en estos momentos. Muy bien, entonces los medios guiados o medios wireless son medios que viajan confinados. La señal viaja confinada dentro del cable y no es posible capturarla. Bueno, si son señales eléctricas, pues tenemos la particularidad de que podemos tratar de captar los campos electromagnéticos que giran alrededor del cable, eso en caso de que no vayan apantallados, para tratar de capturar algo de transmisión y poder, digamos que, captar esa interferencia electromagnética que se genera y convertirlo en datos particulares de unos y ceros que estén viajando por el medio. O si usas fibra óptica, pues aquí sí queda imposible porque la fibra óptica no genera campos electromagnéticos, de tal forma que no es posible, salvo que se corte físicamente la fibra y que se acceda
una interrupción física del cable, pues no podríamos capturar ningún tipo de señal. Y apenas cortemos el cable, ya automáticamente se cae la conectividad. Entonces, las características de los medios guiados son definidos por el cable que transporta los datos. Si es fibra óptica, pues sabemos que es luz. Si es cableados en cobre, sabemos que es electricidad, ¿no? Y la transmisión es completamente directiva porque la señal sigue la dirección del cable. Con respecto a los medios no guiados, también llamados wireless, siendo ese un nombre conocido, ¿sí? Las redes inalámbricas o las redes wireless, son redes que transmiten información a través de medios no confinados. O sea que el medio no está, digamos que, encerrado dentro de un cableado, sino que el medio de transmisión es el espacio, ¿sí? Digo el espacio y no el aire, porque obviamente pues, estos medios también pueden ser transmitidos a través del espacio o zonas en donde no hay aire. ¿Listo? Incluso pueden atravesar en algunos casos objetos sólidos o pueden incluso pues, atravesar el agua en algunos casos. Estos medios son fluidos, la señal pues viaja fluida por el espacio. Las características de transmisión dependen de las antenas que se utilicen para este tipo de medios. Tengan claro que estos equipos utilizan diferentes tipos de antenas según el tipo de transmisión del que estemos hablando. Ustedes saben que en las radios existen las antenas AM y las antenas FM que normalmente vienen por antenas separadas y que actualmente, y que pues, por lo general casi nunca ponemos la antena AM o no es necesario ponerla, uno la coloca para lograr una mejor cobertura si tenemos algún problema en la señal, pero la de FM sí es obligatoria, pero incluso cada una es distinta porque la banda de transmisión de amplitud modulada o AM, pues digamos que tiene unos valores de frecuencia más bajos que los de la FM o frecuencia modulada o modulación de la frecuencia, siendo AM y FM las formas para transportar la señal de datos, ¿oyeron? Y siendo ya pues referentes al tema de telecomunicaciones que no vienen al caso pues tratar en este curso. Y ellos pues trabajan a una frecuencia pues mucho más alta que la que trabaja la banda AM, o bueno, la banda AM no, sino las transmisiones por amplitud modulada. Y por eso necesitan de una antena por obligación, ya que entre más alta sea la frecuencia, como ya hemos dicho con anterioridad, pues digamos que menos distancia puede cubrir el dispositivo, el medio. Las transmisiones de este tipo de señales pueden ser omnidireccionales, o sea, en múltiples direcciones, o sea, en todas las direcciones, o pueden ser directivas en una dirección específica, ya sea un rango de direcciones en particular o una sola dirección puntual en un solo sentido. Ya habíamos hablado del espectro electromagnético, vimos la cobertura que este tiene, vimos los diferentes tipos de señales y vemos que eso no solamente afecta a las transmisiones cableadas, porque el par prensado, coaxial, ¿sí? la fibra óptica, todas tienen su espacio de trabajo dentro del espectro, pero también aplica a lo que tiene que ver con los sistemas de transmisión no guiados, ya que podemos encontrar las ondas de radio, las microondas, ¿cierto? La luz infrarroja, la luz visible y todos estos medios, así como pueden ser utilizados a través de medios cableados, también pueden ser utilizados en medios no cableados o medios no guiados. ¿Oyeron? Entonces, pues tenemos las ondas de radio, que son las que tienen la longitud de onda, digamos que la longitud de onda más grande, y tienen una muy baja frecuencia, lo que implica que la onda es bastante grande y que es capaz de cubrir grandes distancias. Luego vienen las microondas, que ya son las que se utilizan, por ejemplo, en las redes Wi-Fi o en Bluetooth también, por ejemplo, y son las mismas microondas que utilizan incluso nuestros hornos de microondas. Y tenemos la luz o lo que es el espectro infrarrojo, que es anterior a la luz visible, y luego el espacio de luz visible, por ejemplo, que se utiliza en los rayos láser. Entonces, así como se cubren los medios cableados, el mismo espectro cubre también los medios no cableados.
Medios no guiados, en este caso, pues más bien asociados a dos tipos de señales, porque el medio de transmisión es el espacio. Pues podemos hablar de lo que son ondas de radio, microondas, infrarrojos y rayos láser. Ya sabemos que incluso pues con luz visible, el rayo láser es luz visible, oyeron, para que lo tengan claro, solo que es luz dirigida. Haces de luz que se dirigen a un punto específico, o sea, la luz se concentra en esa dirección y no se difunde en los 360 grados como lo hace la luz convencional, ¿sí? Esto se puede lograr con este tipo de medios. Hay sistemas que permiten dirigir haces de luz en una dirección específica. Incluso el sonido también se puede dirigir. Existen elementos que se encargan de dirigir el sonido en un espacio específico de transmisión. Entonces comencemos con las primeras ondas que se utilizaron para transmitir datos, que son las ondas de radio. ¿Listo? Estas fueron las que se comenzaron a utilizar para transmisiones inalámbricas en lo que son el famoso sistema de radio de transmisiones de las emisoras como tal. Y precisamente pues de ahí viene su nombre, el nombre de este servicio, el radio, porque utiliza este tipo de ondas, ¿verdad? Estas son ondas electromagnéticas de baja frecuencia y alta longitud de onda. Recuerden que la longitud de onda es el tamaño en metros de la onda, ¿verdad? Que va y viene de positivo a negativo. Y la frecuencia es la cantidad de veces que la onda se repite por unidad de tiempo. Entonces, el hecho de que estas ondas sean de baja frecuencia y de alta longitud de onda implica que pueden recorrer grandes distancias y pueden atravesar objetos sólidos. Entre mayor longitud de onda es más fácil para la señal atravesar los átomos y por lo tanto pues es más fácil para ellos atravesar los objetos sólidos. Entre más pequeña sea la longitud de la onda se moverá más en espacios mucho más reducidos, y si es el caso de lo que es luz visible o algunos casos, algunos infrarrojos y algunas bandas de microondas, pues en ese caso les va a ser más difícil atravesar los átomos, así que va a ser más difícil atravesar los objetos sólidos. Entonces, las ondas de radio, como en comparación con los otros mecanismos de señal de transmisión, son de baja frecuencia, pues pueden llegar mucho más lejos, y entre menor la frecuencia, más lejos la distancia a la que pueden llegar, y más fácil para ellos es atravesar los objetos sólidos. Por ejemplo, hablando de lo que dijimos al comienzo de la banda del AM, ¿cierto? Bueno, no es una banda de transmisión, disculpen por decir la banda AM. Lo que es el sistema de amplitud modulada, que trabaja con frecuencias en la banda, ahí sí la banda de los kilohertz, ¿cierto? En comparación con las transmisiones FM, que ya trabaja en las bandas de los megahertz, o sea, allá son miles de hertz, acá son millones de hertz, o sea que la frecuencia es mucho más alta. Entonces, para las transmisiones, estoy con el tema de la banda, para las transmisiones en FM es más difícil atravesar los objetos sólidos y que la señal llegue más lejos. Y por eso se requieren de unas antenas para poder captar mejor la señal. La antena no es más que un elemento externo que se utiliza para comenzar a capturar esas señales. En los equipos que trabajan, o que de radio, perdón, actuales, que estén trabajando en AM, pues ellos pueden o no usar la antena si no queremos, porque ya la pequeñita antena que ellos traen interna pues es suficiente para captar la señal, debido a que pues es una señal que es más fácil que llegue a tu equipo que las señales de FM. Y lo mismo sucede con las señales a medida que nos vamos moviendo en el espectro. Estas ondas de radio son omnidireccionales, aunque el tipo de transmisión depende más bien de la antena, pero estas ondas se pueden transmitir en todas las direcciones, en los 360 grados, digámoslo así. El mayor problema que puede haber son las interferencias entre usuarios, o sea, que los usuarios de una banda de transmisión, ¿cierto?, se crucen o tengan una frecuencia de transmisión muy parecida a los que estén transmitiendo en otra frecuencia, pero que se encuentren demasiado cerca. Y en ese caso, pues van a interferirse unas con respecto a las otras. Entonces, ese es un problema grave aquí en las ondas de radio. ¿Debido a qué? Debido a que la señal viaja muy lejos.
Eso sí, las ondas de radio, a pesar de que pueden atravesar objetos sólidos, no pueden atravesar todos los objetos sólidos existentes. Por ejemplo, un objeto tan macizo como una montaña no puede ser atravesado por ondas de radio. Es más, si ustedes van en un vehículo, por ejemplo, y están oyendo el radio en el vehículo y se meten a un parqueadero, ustedes van a darse cuenta que la señal comienza a oírse con ruido, porque ya, obviamente, ya es más difícil para el sistema llegar a ese nivel subterráneo. Entonces, obviamente, necesitamos pues salir a un espacio donde haya una mayor facilidad para las ondas de atravesar esos objetos. Entonces, por esa capacidad de viajar largas distancias, esa interferencia puede ser un problema. ¿Por qué? Digamos que tenemos una emisora que está transmitiendo en los 98.3 MHz. Vamos a decir eso. No sé si hay una emisora trabajando ahí, pero vamos a decir que 98.3 MHz. Y resulta que hay otro que va a transmitir en los 98.4 MHz. Pues ahí van a estar demasiado cerca. Y como esta señal viaja bastante lejos, pues van a comenzar a interferirse unas con otras. Tanto así que la que esté más cerca y la que genere la mayor potencia será la que prácticamente terminará ganando, a pesar de que de vez en cuando se le oirá algo de ruido, ¿sí? Algo de interferencia. Antes, no sé si todavía se ve, yo ya no lo he visto, pues cuando nuestros equipos trabajaban con la televisión convencional, tú estabas viendo tu película ahí, de pronto comenzaba a oírse una voz diferente, rara, y era porque cercano a esa zona había equipos de radio que estaban transmitiendo a una frecuencia muy parecida a la que estaba transmitiendo la televisión. Y por lo tanto, esa señal se mezclaba con la de la televisión y llegábamos a escuchar esa posible señal. Es más, cosas que podían pasar, por ejemplo, cuando la gente jugaba videojuegos, ya sea a través de Atari o en esa época, pues, o de incluso PlayStation, las primeras versiones, cuando los televisores usaban antenas y no eran las transmisiones estas de TV cable ni cosas por el estilo, tú podías llegar a captar la transmisión del videojuego de la casa de al lado y ponías el televisor en el canal, en ese caso era el canal 3 el que se utilizaba para esos equipos de juegos, y tú veías el juego en tu televisor. Estábamos jugando en la casa de al lado y tú lo veías. Eso pasaba cuando los televisores estaban cercanos entre casa y casa, ¿no? Entonces tú podías ver el juego, pero claro, a veces se veía con ruido, a veces se movía la señal, pero si tenías una muy buena cercanía y una muy buena potencia, podías ver el juego bien visto en tu televisor, ¿ya? Por eso, porque tu señal captaba esa frecuencia de transmisión. Entonces, normalmente este uso de ondas de radio está regulado por los gobiernos. Cada país regula el uso de sus bandas, de sus bandas de transmisión. Entonces, una emisora, ya sea un canal de televisión o una emisora de radio que quiera transmitir en Colombia, pues tiene que comprar o tiene que hacer uso de una banda específica que le asigne el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, digamos que cada una de estas emisoras que transmiten en las diferentes bandas, ahí sí ya se llaman las bandas de transmisión, que ya serían en kilohertz para la AM y en megahertz para la FM, pues esos son anchos de banda que se le compraron al ministerio. Incluso la telefonía celular también tuvo que hacer eso. O sea, cada empresa de telefonía celular tiene que comprar espacio de transmisión, una banda de frecuencia para transmitir específica para ese proveedor. ¿Oyeron? Entonces, estas ondas de radio tienen esa particularidad. Las bandas de muy baja frecuencia, o sea, VLF, Very Low Frequency, low frequency, o sea, baja frecuencia, y media frecuencia, normalmente tienden a seguir la curvatura de la Tierra. O sea que las ondas de transmisión son afectadas por la gravedad del planeta. ¿Oyeron? Y obviamente siguen trayectorias curvas. Eso quiere decir que podemos incluso, con la suficiente potencia, ubicar antenas que no se encuentren en línea de vista, que se encuentren a más de 80 kilómetros, por ejemplo, de distancia, que es cuando ya se nota bastante la curvatura del planeta. Y a pesar de que no haya línea de vista,
la señal no va a salir en línea recta hacia el espacio, sino que se va a curvar un poco y va a poder llegar hasta la otra antena. ¿Cierto? Aquí en el diagrama se hace una explicación aproximada de ese fenómeno. ¿Listo? Entonces, estas ondas se pueden detectar a 1000 kilómetros, hasta 1000 kilómetros de altura en las frecuencias más bajas y un poco menos en las frecuencias de transmisión más altas. ¿Listo? Entonces, digamos que eso incluso hace referencia a que las frecuencias entre más bajas sean, pues más van a subir en el espacio. Y las que sean digamos entre comillas, más bajas, entre más baja sea la frecuencia, pues van a ir más hacia las comunicaciones terrestres. ¿Oyeron? Cuando hablamos de comunicaciones terrestres, estamos hablando de equipos que se conectan por ondas, por antenas, perdón, ubicadas en la Tierra. Entonces, en este caso, pues tenemos esa particularidad de la telefonía celular, por ejemplo, que es transmisión terrestre. Entonces, las transmisiones de radio incluso también son transmisiones terrestres, aunque se pueden y se utilizan en la actualidad para cubrir mayores distancias transmisiones satelitales también. Entonces, las bandas de alta frecuencia, HF y VHF de muy alta frecuencia, esa banda VHF es la que utilizaba y todavía utiliza la televisión convencional a nivel nacional. ¿Oyeron? Entonces, estas bandas de alta frecuencia pues pueden ser absorbidas por la Tierra, o sea, son absorbidas debido a que la gravedad las atrae, pues pueden ser absorbidas por la superficie del planeta, ¿sí? Sin embargo, las ondas que alcanzan la ionosfera, ya pues las capas de la atmósfera se dividen en varias capas, troposfera es la capa más inferior y así van subiendo. La ionosfera es una capa que está cargada de partículas ionizadas alrededor del planeta y protegen contra la radiación externa incluso. Pero también ayudan a que, digamos que las señales sean devueltas al planeta, se refracten y se devuelvan al planeta como tal para que puedan ser utilizadas nuevamente. ¿Sí? Por ejemplo, en este tipo de situaciones. Eso quiere decir, como dice ahí, que los operadores de radioaficionados pueden utilizar esas bandas de transmisión para hacer comunicaciones a largas distancias. ¿Qué son los radioaficionados? Pues ya no se ven tanto, pero anteriormente era muy común encontrar personas que usaban equipos de radio para comunicarse entre ellos. ¿Listo? Así como por ejemplo el que utilizaban anteriormente, antes de todo lo que de todo lo que es el Avantel y todas estas tecnologías de comunicaciones, incluso de los celulares, porque ya todo se maneja por telefonía celular. Pues ellos te compraban sus equipos de radio, ponían sus antenas en sus techos y comenzaban a transmitir en diferentes bandas libres, ¿sí? Se llamaba la banda civil, y hablaban entre ellos, se generaban transmisiones de todo tipo y podían, digamos que, utilizar esas bandas. Entonces, entre más libre estuviera el espacio, digámoslo así, en cuanto a bandas de transmisión de otros sistemas y en cuanto a cielo abierto, sin tormentas, sin nubes, cosas así, pues digamos que podía llegar hasta más lejos la señal. Así es como mucha gente cogía canales de otros países, también usando antenas para capturar esas señales que venían de países cercanos. Entonces, señores, digamos que estas son formas de transmitir las ondas de radio como tal. Ya hablando de las microondas, ¿sí? Que el mismo nombre dice microonda, quiere decir que la onda es pequeña. Esto implica, señores, que las microondas son ondas de radio de alta frecuencia y obviamente pues de una corta longitud de onda y por eso el nombre de microondas. Normalmente estas ondas viajan en línea recta, son bastante directivas, pero se pueden generar antenas omnidireccionales, omnidirectivas que sean capaces de enviar transmisiones en múltiples direcciones. Digamos que es más difícil para estas ondas atravesar edificios, atravesar objetos sólidos, y por eso es que estas señales de Wi-Fi, digamos que cuando tienen que pasar por muchas paredes, tienden a disolverse, digámoslo así, a no llegar demasiado lejos. Entonces,
Como tal, estas ondas requieren de que por lo menos, según dice aquí, por la curvatura de la Tierra, no puede exceder los 80 kilómetros la distancia entre dos repetidores. Ojo, no estoy hablando de los equipos de Wi-Fi que tenemos nosotros. Nuestros equipos de Wi-Fi no son tan potentes como algunos equipos que ya vienen para transmisiones a grandes distancias. Nuestros equipos de Wi-Fi son para transmisiones a máximo 100 metros sin paredes en la mitad. O sea, ya cuando hay paredes o hay objetos sólidos en la mitad, pues la distancia se disminuye bastante. Estamos hablando de antenas de transmisión de microondas que ya manejan unas potencias mucho más amplias. ¿Oyeron? La telefonía celular va por microondas. Entonces, la distancia entre repetidores no debía exceder los 80 kilómetros. ¿Por qué? Porque aquí es necesario que las antenas tengan línea de vista. ¿Qué quiere decir línea de vista? Que si yo me ubico en la parte superior donde está, de la torre, donde está la antena, debo ver la otra antena físicamente. O sea, ahí se ve, ahí está. Si hay algún objeto que me esté interrumpiendo la visibilidad de esa antena, ese objeto le va a generar interferencias a las ondas que estén emitiéndose entre una y otra. ¿Eh? Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué nos sucedió una vez? Teníamos una antena ubicada en un edificio de 4 pisos y a unos 600 metros de distancia en otro edificio, ¿sí? Había otra antena también en la parte más alta de esa edificación. Resulta que con el tiempo, bueno, eso sucedió mucho antes de yo llegar, cuando pusieron esas antenas ahí, y ya como a los 2 años de yo haber llegado, esas antenas comenzaron a molestar. Cuando nos subimos al techo, digamos a la azotea de ese edificio de 4 pisos, nos percatamos que ya se había perdido la línea de vista entre el edificio donde estábamos nosotros y el otro edificio. ¿Por qué? Por un árbol de mango que había crecido demasiado. Entonces tuvimos que reubicar la antena en un edificio mucho más alto. Ya era un edificio de 6 pisos y adicional a eso, pues los pisos eran mucho más altos. Entonces era bastante la altitud que tenía ese edificio. Tanto así que no existían, bueno, de los árboles que se usan normalmente aquí en la costa, no había un árbol que creciera tanto. Entonces, obviamente, pues eso iba a implicar que no íbamos a tener ese problema del árbol nuevamente, a menos, obviamente, como ya sabemos, que se sembrara un árbol ya que creciera demasiado. En la costa, pues como el sol es bastante fuerte, los árboles no tienen por qué crecer tanto. Entonces eso nos da una ventaja a nosotros acá. Entonces se colocó la antena ahí, la otra pues no había otro edificio donde ponerla, pero ya ahí sí había una línea de vista clara entre el equipo, ¿verdad? Y entre una antena y la otra. Así que se podía transmitir sin ningún problema. ¿Eh? Entonces digamos que pues, se pudo reemplazar esa ubicación. Entonces tenemos ese problema debido a la directividad de la onda. Entonces eran 600 metros, así que había suficiente distancia. La potencia que emitía esa antena podía llegar hasta ya varios kilómetros de distancia. Entonces, pues 600 metros no eran nada para ellos. Entonces, las microondas es la forma más económica que se utiliza en la actualidad para comunicar diferentes zonas. ¿Listo? Todo lo que necesitamos, como dijimos, es que los extremos de las antenas, o sea, los extremos de las torres donde están ubicadas las antenas, sean visibles. ¿Listo? Un problema que se presenta, por ejemplo, aquí en Colombia, y ya eso es, bueno, no creo que sea en Colombia, creo que en muchas partes del mundo se puede presentar esto, sobre todo en Latinoamérica, el hecho de que para que estos sistemas funcionen, tienen que colocar baterías, ¿sí? UPS y baterías en las torres. Y entonces esas antenas, señores, deben estar lo suficientemente altas para que tengan línea de vista con la otra antena. ¿Eh? Entonces, pues mientras haya esa línea de vista, se puede transmitir. Entonces, las microondas son aquellas que se transmiten desde de los anchos de banda de 300 MHz hasta los 300 GHz. ¿Listo? Entonces, digamos que son las bandas de transmisión que se utilizan para las señales Wi-Fi, para las señales Bluetooth, para las señales de telefonía celular.
comunicaciones satelitales por lo general. Sus velocidades, pues dice que están en el orden de los 10 megabits por segundo, pero ya esas velocidades se superaron bastante. Ese valor es bastante antiguo. Digamos que ya se logran a través de microondas, a través de señales Wi-Fi, velocidades de hasta 1.5 gigabits por segundo. Y si la sexta generación de Wi-Fi pues va a superar en gran medida pues esas velocidades de transmisión. ¿Bien? Entonces, como les estaba diciendo, pues estas microondas se pueden utilizar tanto en transmisiones terrestres como satelitales. Lo que implica que obviamente pues se podrán para hacer comunicaciones de antena a antena o de equipo y antena hacia satélite que orbite el espacio. Obviamente, entre mayor sea la distancia de transmisión, por ejemplo, con los satélites hay unos retardos, porque la señal tiene que trasladarse de un punto A hacia otro punto. Y obviamente, pues si es en la Tierra, pues ya sabemos que no puede superar los 80 kilómetros, pero si ya es en el espacio, ya la distancia es muchísimo mayor. Y obviamente la señal tiene un mayor retardo. Dice que es de aproximadamente 0.3 segundos. Tiempo que tarda la señal en ir y volver. ¿Listo? Entonces dice que con una torre de 100 metros, la distancia máxima de cobertura es de 80 kilómetros. Pero ya se los dije, siempre y cuando no haya obstáculos en la vía, en la visibilidad. Existen en los edificios, ustedes los han visto en muchas edificaciones en Barranquilla, torres, antenas puestas en azoteas. Incluso el edificio Miss Universo, que es uno de los edificios más altos de la ciudad, tiene muchísimas antenas en su techo. Porque debido a que es el edificio más alto que tenemos aquí, pues obviamente es el sitio ideal para transmitir o para captar cualquier tipo de señal que venga y tener línea de vista con cualquier antena que se encuentre por ahí. Por ejemplo, la Universidad del Atlántico tenía una antena que conectaba la sede de la vía Puerto, llegaba hasta el edificio de Miss Universo y ahí se retransmitía hacia la sede de la 43. ¿Sí? Entonces, digamos que pues ese punto es bastante concurrido. Obviamente, para poder poner antenas en esos techos, en esas azoteas y en esos postes, pues tienen que pagar. La empresa paga al dueño de la casa, al dueño del edificio, por el uso de ese espacio. Pero solamente pagan por la posición de la antena. No te van a pagar por todo el espacio por donde está pasando la señal. Cosa que sí toca hacer, por ejemplo, cuando es fibra óptica. Cuando es ductería, toca pagar por el uso de la ductería completa. Entonces, estas microondas, señores, se han vuelto y se han masificado para el uso de comunicaciones. Las señales Wi-Fi trabajan en las bandas de los 2.4 GHz y los 5 GHz, que son las dos bandas de transmisión para la telefonía, no, para las redes Wi-Fi. Digamos que la banda de los 2.4 es la banda más utilizada, porque digamos que es la que llega más lejos, debido a que su frecuencia es más baja que la de los 5 GHz. Pero la banda de los 5 GHz es mucho más ancha, lo que permite mayor capacidad de tráfico al mismo tiempo por esa banda. Y adicional a esto, está más desocupada y el problema es que no llegan tan lejos como si llega la banda de los 2.4. Tanto así que si ustedes en su casa tienen un dispositivo transmitiendo a 2.4 GHz, van a notar que él puede que llegue y cubra toda la casa completa. Pero si lo comienzan a poner a transmitir en la banda de los 5 GHz, ya la cobertura va a bajar bastante y ya no se va a poder cubrir toda la casa completa. Eso sí, los equipos de Wi-Fi normalmente vienen preparados para transmitir en cualquiera de estas bandas. Ahora tú puedes escoger transmitir en una banda específica. Este tipo de ondas sufren cierta divergencia en el espacio, o sea que se dispersan un poco en el espacio. Algunas, como dice, pueden refractarse en las capas atmosféricas, como sucede con las ondas de radio, ¿verdad? Incluso a veces se aplica el efecto de rebote de la señal al chocar contra un objeto sólido. La señal, digamos que rebota un poco y a veces se ha utilizado ese tipo de efecto para ayudar a que la señal llegue a ciertas zonas por ese rebote.
porque tienen un obstáculo muy fuerte acá de este lado, digamos que de línea directa tienen un obstáculo muy fuerte, una pared muy maciza. Entonces lo hacen pasar a través de un objeto no tan macizo, digamos que con un ángulo de curvatura. Hagan de cuenta como si en billar pues usted golpeara la banda y hiciera que la bola golpeara a otra porque tenía una que lo estaba obstruyendo el golpe directo. Pues algo así parecido. Entonces, pues, pero el problema es que estas ondas pueden llegar a afectar, a salir fuera de fase o pueden llegar a anularse con otras ondas particulares. Y a esto se le llama desvanecimiento por múltiples trayectorias, cuando la señal se difracta en diferentes direcciones. Algo que tenemos que tener claro también es que estas transmisiones de Wi-Fi, al igual que las transmisiones en los cables, pues la señal se va debilitando en su tránsito, ¿verdad? Y hay un problema que es el problema de lo que se conoce como, o perdón, un cálculo que tiene que hacerse, que es el cálculo de pérdidas por espacio libre, que es como la potencia de la señal se va disminuyendo en la distancia. Eso nos permitirá calcular qué tan lejos puede llegar una señal. ¿Okay? Normalmente ya se tiene claro que las señales de Wi-Fi emiten una potencia específica que les permite llegar hasta los 100 metros de distancia máximo. ¿Okay? Para no tener que utilizar un repetidor. Después de esos 100 metros, pues toca usar ya un repetidor como tal. Bueno, las bandas de hasta 10 GHz son de uso rutinario, porque son las que se están utilizando en las transmisiones de telefonía celular. ¿Oyeron? La banda de los 4 GHz puede ser absorbida por el agua. Esas son las que afectan las señales satelitales, ¿verdad? Estas ondas solo tienen unos centímetros de longitud y la lluvia pues tiende a absorberlas. Bueno, tiene varias ventajas con respecto a la fibra y es el no tener que pagar derecho de paso. ¿Qué es el derecho de paso? El tener que pagar a cada edificio por donde pase la fibra. ¿Sí? Digamos que tú tienes tu propia fibra. Desde la sede Prado hacia la sede de AMIR, de Bellas Artes, por ejemplo, que le llaman a la sede del consultorio jurídico, queremos hacer un tendido de fibra. Entonces hay que buscar la forma de llegar hasta allá. ¿Cómo? Puede ser pasando por las casas de los lados, le decimos a la Simón Bolívar, oigan, necesitamos pasar por aquí, queremos hacer un tendido de fibra y vamos a pasarlo por sus techos. Por ejemplo, vamos a pasarlo por sus techos. O vamos a trazar una ductería y vamos a pasar por su edificio. Entonces necesitamos que nos autoricen, vamos a pasar por el cielo raso. Entonces toca pagarle a la universidad, toca pagarle a todos los edificios por donde vaya a pasar. O vamos por postes, pues no toca pagarle al Estado, toca pagarle a los dueños de los postes, a la empresa que sea dueña de esos postes por el uso de ellos. Vamos por ductería, bueno, ¿quién hizo esa canalización? Hay que pagarle por el alquiler de ese espacio. ¿Eh? Entonces, con las microondas no tienes ese problema. La sede de Bellas Artes tiene una antena que conecta con la sede Prado. En el techo de la sede Prado hay una antena apuntando hacia allá. Y lo mismo en el techo de la sede de la sede Bellas Artes. Entonces ahí no hay que pagarle a nadie, porque la señal va por el espacio. Y nadie en este caso pues es dueño de ese espacio. Entonces no se necesita derecho de paso, basta con comprar un terreno pequeño y que cada 50 kilómetros poner una torre. En ese caso, bueno, ya cuando te toca poner una torre en un espacio que no es tuyo, pues ahí sí te toca pagarle a la persona, que es lo que hacen las empresas de telefonía, les pagan a los edificios, a los dueños de los edificios, para que les permitan colocar sus antenas ahí. Y obviamente, pues las transmisiones de este tipo son bastante baratas, bastante económicas. Las transmisiones a través de rayos infrarrojos. ¿Listo? Digamos que esta tecnología se ha mantenido, pero se ha quedado para cosas que sean de cortas distancias, lo que son controles remotos, aunque ya las tecnologías de los controles remotos se están cambiando, lo que son sensores de movimiento, ¿ven? Todo esto ha afectado, perdón, todo esto pues hace uso de sistemas infrarrojos. Los rayos infrarrojos no son visibles por el ojo humano.
Así que el ojo humano no es capaz de captar esos rayos. Pero sí son incapaces de atravesar objetos sólidos. Esto quiere decir que si yo coloco la mano entre el objeto, entre el emisor y el objeto, el fotosensor, pues no va a captar la señal. ¿Saben? Porque obviamente no es capaz de atravesar esos elementos. Cosa que el Bluetooth sí puede hacer, porque el Bluetooth son microondas y tiene cierta facilidad para atravesar ciertos objetos sólidos. Entonces se usan para lo que tiene que ver con sistemas de cortas distancias, sensores de paso, de movimiento, digamos que para esos que se usan en las alarmas, que si tú lo cortas el haz de luz, pues se dispara la alarma, sí, también se usan ahí. Pero a diferencia de cómo se ve en las películas, el tú colocar humo o colocar un spray ahí no va a hacer que se vea. Esos rayos no son visibles por el ojo humano. Necesitarías unos lentes de visión nocturna. Esos lentes sí te permitirán ver los rayos infrarrojos. Entonces, digamos que tenemos esas características. Los celulares de antes de que se comenzara a utilizar la tecnología Bluetooth, utilizaban la tecnología de infrarrojo para transmitir datos. Tú tenías que, ¿qué? Tú tenías que alinear los teléfonos para que pudieran transmitir. Y si le llegabas a poner la mano en la mitad a ambos teléfonos, se cortaba la comunicación. Se cortaba esa transmisión. Entonces, para tú poder transportar los datos, ¿sí? De un teléfono a otro, los alineabas y activabas la transmisión. Eso prendía los infrarrojos y los equipos comenzaban a transmitirse el uno al otro. ¿Sí? La longitud de onda es de 850 a 900 nanómetros. Esa es la distancia que mide la onda. Un nanómetro es mucho más pequeño que un milímetro. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Pues la comunicación infrarroja dice aquí tiene un uso limitado del escritorio, como ya les había comentado, los celulares de antes, las computadoras portátiles, ¿sí? Impresoras, utilizaban antes, ya no se usa tanto. Ahora se usa más que todo para sistemas de controles de movimiento, como les dije, cámaras, lo que es alarmas, sistemas de alarmas también, o para incluso captar cuando una persona está cerca y abrir una puerta, por ejemplo. Entonces la comunicación infrarroja tiene ese uso. Y existe la Infrared Data Association, la IRDA, que es la que define todos los estándares asociados al uso de el manejo de los rayos infrarrojos. ¿Oyeron? Las transmisiones por rayo láser, señores, ya estamos hablando del uso de luz. Estos son completamente directivas, completamente unidireccionales, porque es luz coherente, luz que está siendo inducida en una sola dirección, perdonen, en una sola dirección. Y obviamente se utiliza para conectar edificios, a veces no tan próximos, porque pueden llegar bastante lejos. El problema, pues, la luz se ve afectada por la gravedad, pero la gravedad de la Tierra no es que las afecte demasiado, pero digamos que pueden llegar a curvarse mucho, pero no tanto como las ondas de radio. Entonces tiene que haber una línea directa y aquí también tiene que haber línea de vista. ¿Oyeron? Entonces el rayo láser emite y cae en un fotodetector, que vendría a ser la antena de este señor. El problema es, como el láser es tan fino, pues apuntar es bastante complejo. Normalmente se utilizan o se hacen uso de máquinas automatizadas, que son las que alinean las antenas, ¿ya? Que ella va, con el haz de luz va golpeando y ellas se encargan de ajustarlas. eh, los rotores se comienzan a mover hasta que la antena quede completamente ajustada por sí misma, ¿ya? Y se utilizan lentes para hacer un pequeño desenfoque del rayo para que pueda cubrir un mayor espacio, digámoslo así. Desventaja: no pueden atravesar o penetrar la lluvia, incluso los haces las gotas de lluvia funcionan como un prisma y desvían la luz del láser. ¿Oyeron? La niebla densa también, sabemos que con la niebla pues la luz no es capaz de pasarla del todo. Entonces en días soleados sí funciona perfecto, pero el problema es que el calor puede generar ondas de convección en las superficies. Ese efecto que vemos, por ejemplo, en las calles cuando hace mucho calor y parece que hubiera como una especie de humo
que hace que los objetos que están del otro lado se deformen, digámoslo así. Eso es por la desviación de los haces de luz que viajan por ese espacio y nos da la sensación de que los objetos se están moviendo, que están moviéndose en forma de ondas. Entonces, esas corrientes de convección, así como desvían la luz normal, pueden desviar también un rayo láser. ¿Oyeron? Aquí está el ejemplo. Entonces, si se generan unas corrientes de convección aquí, ya sea porque hay una chimenea de este lado o porque esta azotea no tiene un material que le colocan a las azoteas para que absorban el calor y no lo estén emitiendo, eh, digamos que generarían este efecto y la onda aquí, el haz de luz se desviaría y se perdería el apuntar, digamos que la dirección hacia el fotodetector. Entonces eso puede llegar a afectar las transmisiones en rayo láser. Obviamente con rayo láser las transmisiones llegan a una mayor distancia y llegan, a mayor distancia no, a mayor velocidad. ¿Oyeron? Porque se utiliza la velocidad de la luz para la transmisión. Como les había dicho, señores, este espectro está regulado. ¿Sí? El espectro electromagnético está controlado por los gobiernos. Entonces, lo que es, como ya les había dicho, la radio AM, FM, la televisión, la telefonía celular, ¿sí? Todo este tipo de transmisiones de los gobiernos, incluso las bandas privadas del gobierno también, que ellos tienen sus propias bandas de transmisión privadas para sus comunicaciones, pues todas estas están reguladas. Aquí es el Ministerio de Comunicaciones. En Europa, la ITU es la que regula todo el manejo del espectro electromagnético, ¿cierto? Para los diferentes países de Europa. Entonces, si tú quieres transmitir en una banda que no sea una de las bandas libres, porque hay algunas bandas que son libres, pues tienes que pagar. El problema de transmitir en las bandas libres es que todo el mundo transmite por ahí. Entonces te pueden llegar a generar interferencias de unos con otros. Nuestras señales Wi-Fi se ven interferidas por otras señales Wi-Fi también que estén por ahí cercanas. Entonces, eso puede generar algún tipo de interferencia, lo que hará que mi equipo requiera retransmitir demasiado. Y obviamente, pues eso se verá afectado no tanto en el uso de la Wi-Fi, porque es muy probable que yo no me percate, que me desconecte y me conecto muy, muy seguido, pero sí lo voy a notar en el rendimiento del sistema. Hay unas bandas de transmisión que se conocen como las bandas ISM, de Industriales, Ciencia y Medicina, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Entonces, en este caso son los que se utilizan para los equipos médicos, ¿verdad? Los equipos para manejo de control remoto, los teléfonos inalámbricos, ¿verdad? Los juguetes controlados por radio, por microondas, los ratones inalámbricos, que los ratones inalámbricos en la actualidad y los teclados inalámbricos van por Bluetooth, que trabaja en la banda de los 2.4 GHz. Entonces, esas puertas para garaje, todos estos elementos inalámbricos normalmente se basan en este espacio. Entonces, nuestros equipos no emiten una potencia tan fuerte como digamos que, abrir cualquier elemento. Normalmente nuestro dispositivo se sincroniza con el receptor para que abra la puerta del carro, por ejemplo, porque si no cualquier sensor sería capaz de utilizarse para abrir el vehículo. Ahora, lo que se puede utilizar es un dispositivo que se mueva de frecuencia en frecuencia hasta encontrar la frecuencia del vehículo particular y lograr abrir el vehículo, abrir el auto. ¿Bien? Entonces, digamos que estas son bandas libres para su uso en estos elementos, en estos medios. Dice aquí que la banda de los 900 MHz está saturada. ¿Por qué? Porque esa es la banda que se utilizaba mucho en lo que es la tecnología GSM de transmisión celular. Entonces, muchos países del mundo que utilizaban esta tecnología de 2G y en algunos casos de 3G, utilizaban estas bandas de transmisión. La banda de los 2.4 está disponible en casi todos los países, al igual que la banda de los 5 GHz.
Por eso es que esa es la que se utilizan en las señales de Wi-Fi. Y esta banda de los 2.4, como dice aquí, está sujeta a interferencia por parte de los hornos de microondas. ¿Por qué? Sencillo, los hornos de microondas trabajan en esta frecuencia debido a que esa es la frecuencia de reverberación del agua, de las moléculas del agua. Quiere decir que las moléculas del agua vibran a esa frecuencia. Cuando les incide microondas con ese valor de frecuencia de 2.4 GHz, 2.40 y algo, no recuerdo el valor exacto, las moléculas de agua comienzan a vibrar y eso hace que se calienten los alimentos. ¿Sí? Los alimentos que contengan agua. Eso quiere decir que los hornos de microondas no calientan la comida, lo que hacen es que calientan el agua que hay en la comida. ¿Sí? Por eso es que vemos a veces que hay objetos como platos que tú los colocas en el horno de microondas y no se calientan casi. El calor que le genera es el que le genera el calor por convección de la comida que estás calentando. ¿Sí? Pero si lo pones solo, vamos a darnos cuenta de que no se va a calentar ese plato. Lo que sí es que si le colocamos aluminio o cosas por el estilo, las ondas se reflejan y pueden dañar, puedes quemar ese horno de microondas, ¿oyeron? Por eso es que no se pueden colocar cosas de aluminio ni nada metálico dentro del horno. El Bluetooth también trabaja en la banda de los 2.4 GHz y las LANs inalámbricas, ¿sí? 802.11. Ese estándar 802.11 o IEEE 802.11 es el estándar de comunicaciones Wi-Fi. Ese fue el código que se le asignó, ¿sí? a la transmisión. Bluetooth es 802.15, no sé si C o D, no recuerdo. Pero entonces ese es el estándar de comunicaciones que se le asignó, el código que se le asignó a estas transmisiones. Entonces nuestros equipos de telefonía, perdón, nuestros equipos de celular trabajarán en las bandas de los 2.4 GHz, nuestros equipos de Wi-Fi, perdón, en la banda de los 2.4 GHz y la banda de los 5 GHz. Ya sabemos que si transmitimos en 2.4, pues llegamos más lejos que si transmitimos en 5. Pero si transmitimos en 5, la banda está más desocupada y adicional a eso el ancho de banda es más grande y podemos transmitir mucho mejor. La frecuencia de transmisión de tu dispositivo Wi-Fi dependerá de la tecnología de tu dispositivo. Si es AC, transmite a 5 GHz, por ejemplo. Si es tecnología N, transmitirá a 2.4 y así va. Cada tecnología tendrá sus bandas de transmisión. Y aquí tenemos pues el espacio de bandas de IMS en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los espacios que están autorizados allá? ¿Sí? Con un espacio de 26 MHz, pues tenemos la banda de los 900 MHz, que esa es la que estaban utilizando allá. Ahora mismo la tecnología 4G o LTE utiliza bandas que van desde creo que son los 1600 MHz hasta los 3000 algo, 4000 algo, no recuerdo la banda específica de transmisión. Entonces a cada proveedor de telefonía, por ejemplo, se le da un espacio dentro de esas bandas de transmisión para que ellos transmitan en cada banda. Para la banda de la LTE, que es la tecnología que se utiliza para transmisión en 4G, digamos que hubo una licitación, el gobierno hizo una especie de subasta y le dio a cada proveedor el espacio de transmisión que cada uno iba a utilizar, dándole la peor banda para transmitir a Claro. Pero esto porque ellos son los líderes del mercado. Y obviamente si son los líderes y le daban la mejor banda, pues obviamente eso los iba a hacer que ellos fueran el monopolio prácticamente, porque iban a dominar todo el mercado de manera absoluta enseguida, ya que iban a poder manejar antenas a mayores distancias, perdón, o sea que requerirían menos antenas, su tecnología sería mucho más económica y por lo tanto pues podrían cobrar menos por sus servicios. Entonces eso haría que prácticamente monopolizaran el mercado. Entonces digamos que ahí se tomaron ciertas decisiones para poder ser justos en la asignación, pues digamos que trataron de ser justos, digo yo, en la asignación de las bandas de transmisión para la tecnología 4G. Y ahora para la 5G pues viene el mismo detalle.
El que domine la tecnología 5G ahora mismo va a controlar las comunicaciones. Y por eso es que Estados Unidos y China tienen esa pelea tan casada desde hace ya varios años. Bueno, señores, ese era el tema de lo que son los medios no guiados. Entonces, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos, señores, en la próxima clase.